Buenos días. Miércoles 20 de enero del 2021. Su comunicador Rafael Antonio Guerrero de Corrupción al Desnudo. Vamos a ir pasándole para que sobre todo los dominicanos de la diáspora puedan ir familiarizándose con los candidatos, con los postulantes a las altas cortes, en este caso al Tribunal Constitucional. Ya ponderé a ese ilustre abogado que ha pasado su vida como juez y docente, Ulises Bonelli Vega. Le voy a pasar el crudo de lo que están postulando y en el transcurso del día voy a ir ponderándole lo que yo entiendo que es lo que le conviene más a los dominicanos. Tenemos pendiente, porque sé que hay un acuerdo de un candidato que es de Leonel Fernández y ahorita se lo voy a ponderar porque es buen abogado, pero no podemos permitir que gente ligado a partido directamente lleguen a las altas cortes. Tenemos que terminar eso. Les dejo aquí con los postulantes al Tribunal Constitucional, a las altas cortes. Importante. Vayan conociendo los dominicanos, porque estas son la gente que van a tener que en determinado momento salvar la nación, el patriotismo, la nacionalidad que está en juego. Gracias. En este Consejo se representan los tres poderes de la nación: ejecutivo, legislativo y judicial. En esta ocasión, el Consejo se reúne para designar a 4 jueces del Tribunal Constitucional por concluir el período para el que fueron escogidos, así como evaluar el desempeño de uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por conclusión del período para el que fue escogido. Damos la bienvenida a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Excelentísimo señor Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y miembro. Excelentísimo señor Eduardo Estrella, presidente del Senado y miembro. Excelentísimo señor Alfredo Pacheco Soria, presidente de la Cámara de Diputados y miembro. Honorable señora Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República y miembro. Honorable señora Nancy Salcedo Fernández, Secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura y miembro. Honorable señor Bautista Rojas Gómez, Senador de la República y miembro. Honorable señor Fadul, Diputado de la República y miembro. Es propicio destacar que el Consejo llega a este punto de evaluar postulantes en vistas públicas luego de haber agotado un proceso que tuvo diferentes etapas, que resumimos de la siguiente manera. En el mes de diciembre se dio apertura al proceso de recepción de candidaturas y postulaciones, del cual resultó la inscripción formal de 72 candidatos. Siguiendo el mandato del reglamento de aplicación, el Consejo Nacional de la Magistratura hizo una preselección de candidatos, de la cual resultó una lista de 67. No obstante, 2 de estos remitieron renuncias de sus candidaturas. Por tanto, en estas jornadas de vistas públicas serán entrevistados 65 postulantes. Toda esta información fue transparentada y solventada por las distintas herramientas de difusión que posee el Consejo, así como el trabajo de la Secretaría del Consejo y del equipo técnico destinado a dichos fines. De igual manera, se recibieron objeciones de reparos, así como las respuestas por parte de los objetados. El Consejo Nacional de la Magistratura examinó la documentación correspondiente y estas se tomarán en cuenta al momento de la evaluación y decisión final. Como se nota, ha sido un proceso participativo que sirve de antesala a esta fase de las vistas públicas.
Todos los aspirantes que han llegado a esta etapa es porque han cumplido satisfactoriamente el llamado a presentación y recepción de candidaturas y satisfacen los criterios establecidos en la Constitución y la ley. Estas jornadas de vistas públicas estarán divididas en 4 días, con un número de candidatos pautados previamente para cada caso. Dada la situación sanitaria que enfrenta la comunidad internacional y, por supuesto, nuestro país, este solemne evento ha adaptado su logística habitual para cumplir con los protocolos de rigor y garantizar el distanciamiento físico entre los miembros del Consejo, los integrantes del equipo técnico y los postulantes. Los candidatos están listados por orden alfabético en atención al apellido. A todos ellos les auguramos la mejor de las suertes. Sin más preámbulos, se le cede la palabra al señor presidente de la República y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Abinader. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo quiero que todos se sientan bienvenidos y acogidos a este inicio del proceso de evaluación y les deseamos éxito a todos. Apertura. Vamos inmediatamente a dar inicio a los postulantes del día de hoy. Señor presidente, puede llamar al primer postulante. El postulante Martín Atilano Alcántara Moreno. Buenos días, señor Martín Atilano Alcántara Moreno. Puede sentarse. Bienvenido a esta vista pública para postulante del Tribunal Constitucional. Hemos establecido un protocolo que se le concede en 5 minutos para su exposición libre y que usted presente sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otra información que usted considera pertinente para esta elección. Concluida su presentación libre, entonces los miembros del Consejo podrían hacer preguntas para un plazo no mayor de 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos una buena suerte. Sí, buenos días a los miembros del Consejo, encabezado por el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader. Bien, mi hoja de vida no es tan larga, porque no tengo ese currículum tan amplio como tienen otros colegas, pero sí puedo decir que me gradué de Derecho de la Universidad Central del Este, UCE, y que tuve la suerte de que inmediatamente me nombraron como juez. He sido juez del juzgado de paz del municipio, el distrito municipal de Don Juan, que es mi tierra donde nací y donde posiblemente me vayan a enterrar. Ahí me inicié como juez de paz, luego pasé a ocupar la posición de juez de primera instancia del Distrito Judicial de Monte Plata. En Monte Plata tenía la peculiaridad de que era juez presidente del Tribunal de Primera Instancia, también era presidente del Tribunal de Primera Instancia, pero en materia correccional, o sea, hasta 2 años, y también era presidente del Tribunal de Niños y Adolescentes en materia penal. A eso se agregaba el hecho de que tenía que viajar a Santo Domingo en ese entonces, a lo que era la Cámara de Calificación, que eliminó el Código Procesal Penal. La magistrada me mira porque trabajamos, recuerdo con Uribe Efre en la Corte de Santo Domingo, trabajando en lo que era la Cámara de Calificación. Luego que se crea la provincia de Santo Domingo, pues ya me toca, entonces ya no vengo al distrito, vengo a Cámara de Calificación, pero a la provincia. Y luego de ahí crean el Tribunal Colegiado de Monte Plata, y entonces yo tenía que ser juez presidente del Tribunal Colegiado, juez presidente del unipersonal y juez de la Cámara Penal, igual que al juez de niños ni adolescentes. Luego de ahí, de un tiempo, fui trasladado, fui ascendido a la Corte
de niños ni adolescentes de la provincia de Santo Domingo, donde ocupo la posición de, aunque la ley no lo dice, ¿no? Pero en la práctica es lo que se hace, el segundo sustituto del presidente, desde hace alrededor de 7, 8 años. Como decía, tengo maestría en Derecho Procesal Penal, especialidad en Derecho Judicial, especialidad en Derecho Penal, y hay una cantidad de cursos, todos impartidos por la Escuela Nacional de la Judicatura, de lo que ustedes tienen, tienen mi documentación. En ese sentido, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Martín Atilano Alcántara Moreno. Vamos a pasar ahora a hacer las preguntas de los miembros del Consejo que quieran proceder a hacer algún cuestionamiento al doctor Alcántara Moreno. Y le damos la palabra al senador Bautista. Gracias, honorable presidente. Bienvenido, doctor Martín Atilano Alcántara Moreno. Gracias. A propósito de la situación sanitaria que vive la República Dominicana y el mundo, y que el Estado dominicano tiene la responsabilidad de enfrentar la situación, y conociendo los límites de la libertad de empresa, ¿entiende usted que el Estado dominicano está en capacidad de ejercer el monopolio en el uso de medicamentos biológicos y sustancias que sean necesarias para enfrentar la pandemia que afecta al mundo, y por qué? Bien, respecto a la pandemia que nos aqueja y que es un problema mundial, usted me pregunta si el Estado está en condición de ocupar el monopolio de lo que se llama, de lo que es los medicamentos necesarios. No necesariamente, porque el Estado, aunque tiene bastantes recursos, con este tipo de pandemia que es bastante amplia, pues lo que entiendo yo que el Estado debería hacer es que si una empresa puede facilitar medicamentos para combatir el COVID, lo que debe hacerse es que se haga por la vía de contratación que las leyes plantean para poder ayudar a paliar la situación. Pero hacerlo el Estado solo es, si hay más empresas que pueden hacerlo, pues el esfuerzo es mucho mayor. O sea que creo que podría, de acuerdo a su pregunta, que si una empresa en base a la ley dominicana, en base a la ley de contratación, a cumplir con los requisitos que la ley establece, podría una empresa facilitar medicamentos al Estado para combatir la pandemia. No, presidente, perdón, yo me refiero, si constitucionalmente, usted entiende, constitucionalmente, no es de acuerdo a la ley 340 ni nada parecido. Nada a la ley 340, si es constitucionalmente, la Constitución le permite al Estado, en caso de emergencia, como es del que se trata, acaparar y hacer la diligencia para obtener los medicamentos que sean necesarios, incluso libre de muchos trámites por el mismo estado de emergencia. Sí, le contesto ahora. ¿Una otra pregunta de los miembros del Consejo? Bueno, muchísimas gracias, doctor Martín Atilano Alcántara Moreno. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Sí.
Marcelino Andújar Sánchez. Muchas gracias, doctor Teófilo Marcelino Andújar Sánchez. Bienvenido a esta vista pública para postulantes de este Tribunal Constitucional. Hemos establecido un protocolo de 5 minutos donde usted va a tener una presentación libre y en esa presentación usted le puede informar al Consejo de sus credenciales académicas, de su hoja de vida o de cualquier otra información que usted considere pertinente para la evaluación que estamos realizando. Después de concluida esa participación libre de 5 minutos, entonces los miembros del Consejo podrán hacerle preguntas por un espacio no mayor de 15 minutos. Tiene usted ahora la palabra y deseamos la mejor de la suerte. Gracias, señor presidente de la República. Un saludo cordial para el señor presidente y los demás integrantes de este Consejo Nacional de la Magistratura, agradeciéndole sobremanera la oportunidad que me han dado de exponer nuestras aspiraciones al Tribunal Constitucional. La formación académica nuestra, abogado, politólogo, tenemos cierta experiencia, cierto grado de experiencia en la administración pública, porque desempeñamos funciones administrativas en lo que entonces era la Secretaría de Estado de Deporte, desde 1979 hasta 1992. En el 98 fuimos designados por la Suprema Corte de Justicia como juez suplente de la segunda circunscripción del Distrito Nacional, posición que ocupamos por aproximadamente 8 meses, y en esa ocasión fuimos designados juez titular de ese mismo tribunal, que es el Juzgado de Paz de la segunda circunscripción. 1 de agosto del 2003 fuimos designados juez de instrucción de la provincia de Santo Domingo. Ocupamos posteriormente funciones de juez de instrucción en el municipio en la provincia de Elías Piña, en el sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, y en el 2004 fuimos designados por la Suprema Corte de Justicia como juez de la 12ª Sala Penal. Posteriormente, en el 2008, fuimos designados juez miembro del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, de donde se nos envió a ocupar la misma posición en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Tenemos una experiencia de aproximadamente 6 años fungiendo como juez de órganos colegiados, como son los que le acabo de mencionar. Posteriormente, ocupamos por 4 años la 8ª Sala de la Cámara Penal, de donde el 16 de diciembre del 2016 fuimos designados juez presidente de la Cámara Penal del Distrito Nacional, compartiendo de manera concomitante las funciones administrativas de toda la jurisdicción penal del Distrito Nacional y la función jurisdiccional, sustituyendo los jueces faltantes por periodo corto como vacaciones, licencia o permiso. Ese es en cuanto a la experiencia administrativa. En la experiencia académica tenemos 16 años impartiendo docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Universidad Católica Santo Domingo, e iniciamos en la Universidad del Caribe. Allí desempeñamos la cátedra de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal General. Hemos presentado nuestra candidatura con base al criterio de que 21 años de experiencia jurisdiccional nos hacen acreedor de mérito suficiente para seguir tutelando derechos a través del principal órgano de control constitucional de la República Dominicana. Bueno, muchas gracias. ¿Concluyó, doctor? Sí. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ahora, si cualquier miembro del Consejo Nacional de la Magistratura quisiera hacer alguna pregunta, le pasamos al consejero
Víctor Fadul, diputado. Buenos días, muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, Teófilo Andújar. A principio de semana pudimos observar en los medios de circulación nacional la posición que fijó el episcopado dominicano con relación al tema del aborto. Me permito citar. Dicen que el aborto en cualquier circunstancia es una flagrante violación a la Constitución. Me gustaría saber su parecer al respecto. La Constitución de la República, desde la modificación realizada en el 2010, establece el derecho a la vida desde el momento de la concesión. Es una disposición constitucional a la que en principio nos debemos todos los ciudadanos dominicanos. Hay, como usted acaba de señalar, un debate nacional sobre la posibilidad de que sea practicado el aborto en 3 causas alegadamente justificadas, pero en principio todo hacedor de ley, como son los jueces, administrador de la ley y de la justicia, deben regirse rigurosamente por las disposiciones constitucionales, los tratados y convenciones internacionales y la propia legislación adjetiva. Muchas gracias. Otro miembro del Consejo tiene la palabra, tiene el presidente de la Suprema, consejero Luis Henry Molina. Buenos días, magistrado Teófilo Andújar. Gracias. Según su criterio, ¿es posible que un tribunal del Poder Judicial, al momento de ejercer el control difuso, sea parte del criterio del Tribunal Constitucional? No, las decisiones del Tribunal Constitucional tienen un carácter erga omnes, o sea, oponible a todo el mundo, vinculante, en consecuencia obliga a todos los órganos del Estado, incluyendo los órganos del Poder Judicial, a acatar irrestrictamente esa decisión. Muy bien, le damos las palabras entonces al senador Bautista Rojas. Buenos días, doctor Andújar Sánchez. Sí. En vista de que me desempeño actualmente en el Senado de la República, como senador representando a la provincia de Hermanas Mirabal, y dentro de nuestras atribuciones está la ratificación de los tratados, convenios internacionales. El 185 de la Constitución manda el comportamiento del Tribunal Constitucional con relación a su función de control preventivo antes de que el convenio llegue al Congreso. ¿Qué opinión tiene usted de esa función del Tribunal Constitucional? Yo entiendo que una de las principales funciones del Tribunal Constitucional es el control preventivo de la constitucionalidad. Es una función muy delicada y procura que las leyes aprobadas por el Congreso, que es la facultad constitucional del Congreso Nacional de aprobar las leyes, que siempre sean aprobadas conforme a las disposiciones constitucionales. Perdón, presidente. Yo me refiero exclusivamente al tema de acuerdos internacionales y demás. O sea, ¿qué valor usted le da a eso? Los acuerdos, los tratados y convenciones internacionales tienen un valor en algunas ocasiones siempre que vayan en beneficio de la población, en beneficio de los derechos fundamentales, supraconstitucional, o sea, por encima de la Constitución. Claro, hay un asunto de interpretación que siempre estará sujeto a un debate. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta al doctor Andújar Sánchez? Bueno, muchísimas gracias, doctor Teófilo Marcelino Andújar Sánchez. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. Aquí recuerdo. Igualmente por usted. Ahora le damos paso al siguiente postulante de la mañana de hoy. Recibimos a Eric Francisco Barina García.
Muchas gracias, doctor Eric Francisco Barinas García. Buenos días. Bienvenido a esta vista pública para los postulantes al Tribunal Constitucional. Hemos establecido un protocolo de 5 minutos para que usted pueda hacer una presentación libre donde presente sus credenciales académicas o cualquier otra información de su hoja de vida que usted considere pertinente para la evaluación que estamos haciendo en el día de hoy. Después de esa presentación libre, entonces los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tendrán hasta 15 minutos para hacer preguntas concernientes a su evaluación. Muchas gracias y tiene usted la palabra y le deseamos suerte. Muy buenos días, excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura. Honorables miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Sabedor de que tenemos un corto tiempo, me permito con su venia leer brevemente mi hoja de vida. En primer lugar, permítanme agradecer al Consejo Nacional de Asociaciones Cooperativas de la República Dominicana y a la Asociación Cooperativa de Herrera de Santo Domingo por ponderar positivamente mi hoja de vida y de servicios y haberme propuesto espontáneamente para el cargo de juez del Tribunal Constitucional. Asimismo, agradezco a este honorable Consejo por haberme preseleccionado. Mi nombre es Eric Francisco Barinas García, nací en Santo Domingo el 4 de abril de 1974. Soy el hijo mayor del matrimonio conformado por el doctor Eric Barinas Robles y la licenciada Ligia García Castellanos, ambos abogados notarios. Realicé estudios intermedios y secundarios en el Colegio Arroyo Hondo, en el cual siempre mostré inclinación por las ciencias sociales, la historia y la literatura. Cursé mis estudios de licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Desde los 18 años hasta el día de hoy, tuve necesidad de combinar el trabajo con el estudio. Al fallecer mi padre muy a destiempo, cuando apenas contaba con 19 años de edad y había cursado un año de la carrera universitaria. No obstante, con él visité una buena parte de los tribunales del Distrito Nacional, aprendí procedimientos judiciales y extrajudiciales, a redactar contratos, estatutos sociales de compañías y muchos otros documentos jurídicos propios del ejercicio profesional. En la universidad tuve inclinación por el derecho constitucional desde el primer día de clases, cuando el decano de la Facultad de Derecho, don Manuel Vellez Zupani, que en paz descanse, nos dio la bienvenida a los integrantes de la nueva promoción, exhortándonos a leer y estudiar la Constitución como paso imprescindible para comprender el derecho y las funciones del Estado. Siguiendo la lección de don Manuel, no solo estudié con interés la Constitución, sino igualmente las notas de Derecho Constitucional de don Manuel A. Miama y muchas otras obras. Luego de graduado y después de acumular experiencia profesional, continué especializándome en Derecho Constitucional, realizando una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, en la cual tuve el privilegio de recibir docencia con los constitucionalistas dominicanos más acreditados del país, entre ellos el honorable magistrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, y con ex magistrados constitucionales de Colombia y Costa Rica, obteniendo óptimas calificaciones en dicha maestría. Luego realicé un posgrado de especialización en Derechos Fundamentales y Derecho Procesal en materia penal y procesal penal en la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, en el cual tuve el privilegio de recibir docencia con prestigiosos constitucionalistas de Europa e Iberoamérica. De igual manera, el año pasado finalizamos una maestría en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional con doble titulación en la Universidad APEC y Castilla-La Mancha de España, así como un máster universitario en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha, obteniendo un título oficial que nos acredita para poder realizar un doctorado en cualquier universidad de la Unión Europea. En esas maestrías también obtuvimos excelentes calificaciones, como puede verificarse en mi dossier, pero lo más importante es que pudimos abrevar conocimientos especializados de la mano de académicos constitucionalistas del primer nivel de España. En el ámbito profesional, he servido al Estado Dominicano por espacio de 24 años. Nuestra carrera en el servicio público inició como auxiliar de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Estado de Agricultura, cargo que ocupé desde 1996 hasta el 2001. Luego de un breve pero intenso ejercicio profesional independiente, pasé a desempeñar el cargo de investigador asociado en la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, en la cual tuve
oportunidad de trabajar en comisiones técnicas de apoyo a los proyectos de reforma al Código Procesal Penal y del Ministerio Público, así como de organizar y dirigir un programa de capacitación sobre la reforma policial en diversos lugares del país bajo los auspicios de la Fundación Konrad Adenauer. En el 2002 fui designado como abogado ayudante de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, cargo que desempeñé durante 13 años. En dicha institución me correspondió la responsabilidad de trabajar en la revisión de contratos y expedientes jurídicos diversos y en la redacción de decretos, reglamentos, poderes, oficios e informes relacionados con prácticamente todas las instituciones que conforman el Poder Ejecutivo. En 2005 fui designado en la Comisión Ética de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y en la Comisión Técnica que elaboró en el proceso de reforma de la institución conjuntamente con técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2015 ingresé al Tribunal Constitucional, en el cual he desempeñado las labores de letrado hasta el día de hoy. En estos casi 6 años me ha correspondido elaborar decenas de proyectos de sentencia, de las cuales una gran parte han sido aprobados por el Pleno del Tribunal. Asimismo... Doctor, ya no estamos pasando. Muy bien. ¿Puede concluir medio minuto, por favor? Bien. Bueno, pues, para concluir, he impartido docencia por alrededor de 20 años en el Instituto Superior de Estudios Especializados de la Policía Nacional, en la Escuela del Ministerio Público. He escrito una serie de artículos relacionados con la materia constitucional, los cuales se recopilaron en una obra que se llama, de mi autoría, que se llama Derecho Constitucional, Estado y Justicia, en el 2008. Y creo que de las motivaciones esenciales que me motivan a aceptar esta postulación es porque creo que tengo el perfil académico, profesional y personal para ocupar la función de juez del Tribunal Constitucional con honorabilidad, con ecuanimidad, con prudencia y con alto sentido de justicia. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Tenemos ahora, si alguno de los consejeros quiere hacer alguna pregunta, si le concedo al presidente del Senado, don Eduardo Estrella. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Barinas, muy buenos días. Buenos días. Como usted conoce, tanto la Junta Central Electoral como la Suprema Corte tiene, según la Constitución, el poder de hacer iniciativas legislativas. Usted también, que labora por tantos años en el Tribunal Constitucional, ¿qué concepto tiene usted de si el Tribunal Constitucional también debiera tener el poder de llevar iniciativas legislativas al Congreso Nacional? Sí, esa es una interesantísima pregunta. Fue una de las, digamos, de las omisiones del constituyente revisor de la reforma constitucional del 2010. Pienso que sí, que sería una competencia interesantísima que el Tribunal Constitucional tuviera la posibilidad de tener la iniciativa legislativa en materia constitucional. Lamentablemente, pues la Constitución actual no contempla esa facultad. Muchas gracias. Sí, la magistrada Salcedo, le damos el turno. Muchísimas gracias, honorable presidente, y buenos días, licenciada Barinas. Tengo una pregunta para usted, ya que usted es letrado del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su opinión sobre el precedente constitucional contenido en la sentencia 053/18, que ordena a la Procuraduría no expedir certificados de no antecedentes penales a personas con procesos en curso? ¿No merece la población saber quiénes están sometidos a la acción de la justicia? ¿Cuál es la opinión suya? Bueno, la opinión mía es que la Constitución establece el principio de inocencia y ese principio implica que toda persona se presume inocente hasta tanto no haya una condenación definitiva e irrevocable que establezca la culpabilidad de esa persona en el hecho que se le puede imputar penalmente. Por lo tanto, entiendo que es correcta la decisión del presidente del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, licenciado Barinas. Sí, gracias, magistrado. Le damos la palabra al consejero senador Bautista Rojas.
Buenos días, honorable doctor Marina García. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle, un caso particular de cualquier ciudadano o institución que en el año 2005 haya recibido una sentencia irrevocable de la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional, existe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda modificar esa sentencia actualmente. Si la sentencia es del año 2005, fíjese, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia se pueden revisar mediante el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, que es un procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 137-11. Entonces, el procedimiento de revisión de decisiones jurisdiccionales de sentencia de la Suprema Corte de Justicia establece que una vez notificada la sentencia, la parte a quien se le notifica tiene 30 días para interponer el recurso. Si no lo interpone en esos 30 días, el recurso, el Tribunal Constitucional lo declarará inadmisible. O sea que no puede revisar el fondo de esa sentencia. Yo lo que me refiero es si en el caso de que la fecha, los tiempos... Ya entiendo la pregunta, porque hay un artículo de la Constitución que dice que las revisiones previas del Tribunal Constitucional al 2010 no pueden ser revisables. Sobre eso hay una discusión, sobre todo en materia de acción directa de inconstitucionalidad, es decir, las sentencias que falló la Suprema Corte de Justicia antes de la reforma del 2010, que se entiende que son cosas juzgadas y que el Tribunal Constitucional no podría volver a conocer un recurso de acción directa sobre una ley en base a la materia que conoció la Suprema Corte de Justicia. Sobre eso hay una discusión porque hay muchos juristas, entre los que me incluyo, que entiende que un ciudadano sí puede volver a impugnar la ley, una ley por inconstitucional que ya la Suprema Corte de Justicia había establecido que es conforme a la Constitución. Y lo puede hacer invocando motivos distintos a los que con los cuales motivó la sentencia la Suprema Corte de Justicia. Si es por motivos distintos, el Tribunal Constitucional puede acoger esos motivos y declarar la nulidad de esa ley que se ataca en inconstitucionalidad. Bien. ¿Otra pregunta de algún de los consejeros? Bueno, muchísimas gracias, doctor Enrique Francisco Barina García. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. Ahora recibimos al próximo postulante de la mañana de hoy, Juan Alfredo Biaggi Lama. Muchas gracias, doctor Juan Alfredo Biaggi Lama. Buenos días, bienvenido a esta vista pública para postulantes del Tribunal Constitucional. Se ha establecido un protocolo en el cual se le conceden 5 minutos para una presentación libre, donde usted puede presentar sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otra información que usted considere pertinente para la evaluación que hace el Consejo Nacional de la Magistratura en el día de hoy. Concluida esa parte, entonces los miembros del Consejo le podrían hacer preguntas en un plazo no mayor de 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias, señor presidente, señores presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, señor presidente, magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrada procuradora, magistrada consejera Nancy Salcedo, diputado, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Alfredo Biaggi Lama, nacido en Barahona. Me gradué en el año 1969 en el Colegio Dominicano de La Salle y ese año inicié mis estudios universitarios en el Colegio Dominicano en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde me gradué en el año 1974, 19 de noviembre. Y
el 15 de diciembre de ese mismo año ingresé a la Falcon Bridge Dominicana como asistente legal, legal assistant del Departamento de Relaciones Laborales de dicha empresa, donde laboré hasta el año 1978. De hecho, era el abogado de planta de la empresa en Bonao. En el 78, después de mi salida de Falcon Bridge, pasé a laborar en la oficina del doctor Lupo Hernández Rueda hasta el año de 1979, cuando ingresé en la Compañía Dominicana de Teléfonos, CODETEL, inicialmente como relacionador laboral y posteriormente como administrador del departamento legal de dicha empresa. En el año 1987 salí de Falcon Bridge y abrí mi pequeña oficina de abogado, que fue creciendo hasta que en el año 1998 ingresé en el Poder Judicial como juez miembro de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, donde permanecemos hasta el día de hoy en calidad de primer sustituto de presidente. En el Poder Judicial, que así le consta al magistrado presidente, fui fundador junto con él y un grupo de jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura, y tuvimos a nuestro cargo el desarrollo docente de muchas materias, formando a los jueces del orden judicial, labor que hasta la fecha seguimos desempeñando. A nivel académico, contamos con una maestría en Derecho Constitucional, la primera maestría que se impartió en el país, doble titulación, Castilla-La Mancha, Universidad Católica Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde compartimos el aula con la magistrada Nancy Salcedo. También tenemos un máster en Derecho Constitucional obtenido de la Universidad de Salamanca en el año 2002. A nivel académico somos docentes desde el año 1982 hasta la fecha. Desde el punto de vista de bibliografía, podemos afirmar que somos hoy por hoy, y me excusan la inmodestia, el autor más prolijo que cuenta el país, pues hemos publicado más de 50 obras de diferentes materias, independientemente de artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. Y creo que en resumen, esa es mi hoja de vida. Sí, muchísimas gracias, doctor Juan Alfredo Villagilama. Damos ahora la participación a los consejeros que quieran hacer preguntas. Aquí el consejero Víctor Fadul, diputado. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Dombiaghi. Me gustaría que si usted pudiera indicarnos si establece la Constitución expresa o implícitamente alguna diferenciación de grado de eficacia entre distintos tipos de normas constitucionales, entre los valores, los derechos, poderes, garantías y sucesivamente. Bien. Buenos días, señor diputado. En la Constitución, en principio, es un catálogo de principios y valores. Los principios se han de entender como la aspiración máxima para lograr un propósito, mientras que los principios como tales son normas de aplicación directa, sin necesidad de que ese principio esté avalado o respaldado por una ley. Cito, por ejemplo, el artículo 69, el respeto al debido proceso de ley. Como juez, cuando observamos que en ese proceso se ha violado alguna de las disposiciones constitucionales respecto al debido proceso de ley, la puedo hacer aplicar. Pero los principios animan un fin ulterior. Por ejemplo, un principio sería, en el caso de del artículo 63, creo que es el derecho a la vivienda digna. Ese es un principio. Perdón,
un valor que procura que se orienten las políticas públicas hacia la obtención de ese objetivo que está consagrado en ese artículo de que todos los dominicanos tengan una vivienda digna. No sé si con eso está clara su inquietud. Sí, muchísimas gracias. Le damos la participación ahora a la magistrada Miriam Germán. Buenos días, magistrada. ¿Usted podría decirnos cómo puede influir el Tribunal Constitucional en el fortalecimiento del Estado de Derecho? Obviamente, magistrada, que la labor del Tribunal Constitucional va a preservar y está llamado a preservar la supremacía de la Constitución. Preservando y asegurando la supremacía de la Constitución, preservamos el aspecto institucional del Estado. Porque si no respetamos la Constitución, que la veo como un contrato social que organiza una parte que se llama Estado y que se le reconoce a la otra parte, que somos los nacionales o los subordinados a ese contrato, si no se les respeta esa institucionalidad, no estamos en ningún punto, estamos muertos, en un punto cero. Es mi concepto muy particular. O sea, el Tribunal Constitucional, a partir de sus decisiones, va a reforzar la institucionalidad del Estado y controlar que esa norma suprema, que ese contrato social que se ha intervenido entre los administrados y ese órgano etéreo que llamamos Estado, se cumpla. Muchas gracias, doctor. Gracias, magistrada. Le damos ahora la participación al presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Alfredo Pacheco. Muy buenos días, distinguido Juan Alfredo. Muy a propósito de su respuesta, ¿cómo valora usted el funcionamiento y desempeño del Tribunal Constitucional hasta el momento, desde su creación hasta el momento? Yo creo que ha sido positivo, señor presidente de la Cámara de Diputados. Ciertamente hay un aspecto que es criticable y es que se ha estado violentando los plazos que establece la propia ley orgánica de ese tribunal respecto al fallo de los recursos y de las acciones que se le someten. Quizás sea producto del cúmulo de acciones que conoce el tribunal y es un aspecto criticable, no podemos llamarlo engaño. La ley expresamente establece plazos para fallar, tanto la revisión de jurisdicción constitucional, la acción de inconstitucionalidad, etc. Y esos plazos vemos que no han sido respetados las más de las veces. ¿Usted cree que el Tribunal Constitucional puede controlar la constitucionalidad de la propia Constitución? Eventualmente hay un precedente, señor presidente, hay un precedente de la Corte Suprema de 1995 que estableció que la Constitución no puede ser declarada inconstitucional. ¿Por qué? Y es un razonamiento muy lógico que viene del sistema alemán, porque por encima de ella no existe otra norma para poderla comparar y decir, me está violentando esa norma suprema. En el caso europeo se admite que determinadas normas puedan ser, y constituciones puedan ser declaradas contrarias a el acuerdo marco de la Unión Europea. Y esa situación ha llevado que muchos países, y cito el caso específico de España, hayan tenido que adecuar sus constituciones a los marcos regulatorios de la Unión Europea. Pero en el caso nuestro hay un precedente que es vinculante, que fue dictado con motivo de aquella crisis de Balaguer y Peña Gómez, que motivó donde la
Suprema Corte de Justicia en esa decisión 95 dice: la Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Consecuencia, entendería que no, que el TC no podría declarar inconstitucional la propia Constitución. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Alfredo Villagilama. Gracias por su participación. Muy amable. A ustedes muy buenos días y que Dios les siga protegiendo en su salud. Buenos días. Muchas gracias. Seguimos en los trabajos de esta jornada y recibimos al próximo aspirante. Recibimos a Manuel Ulises Arturo Bonelli Vega. Muchas gracias, doctor Manuel Ulises Arturo Bonelli Vega. Buenos días. Bienvenido a esta vista pública para postulantes del Tribunal Constitucional. Se ha establecido un protocolo que le concede en 5 minutos para una presentación libre, donde usted puede exponer ante el Consejo sus credenciales económicas, sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted considere pertinente para esta evaluación. Después de esa presentación libre, entonces los miembros del Consejo tendrían unos 15 minutos como plazo máximo para cualquier pregunta que considere. Tiene usted la palabra, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a usted y a los demás miembros y a las demás y a las damas también. O sea, no me gusta usar la palabra de género que se usa ahí, ¿verdad? Prefiero decir integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Manuel Ulises Bonelli Vega, soy originario, nacido y criado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, aunque tengo ya un buen tiempo residiendo en el Distrito Nacional. Me formé como abogado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, desde donde me egresé de tal profesión y donde obtuve también un máster en Derecho Societario y Comercial. Luego, muchos años después, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, obtuve el grado de doctor en Derecho, mención Derecho Penal, o sea, un PhD, y eso es en los logros académicos. Igualmente me he dedicado desde el mismo momento que salí de la universidad, y diría que desde antes, porque yo daba clases en escuelas, a la cátedra. Tengo entonces más de 25 años impartiendo docencia a nivel universitario, especialmente en mi propia alma mater, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aunque he impartido en otras instituciones académicas, incluyendo la Escuela Nacional de la Judicatura, de la que me honro haber participado en sus inicios, junto al entonces subdirector de la escuela, hoy presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia, el licenciado Luis Henry Molina. Fui juez por más de 15 años, tanto juez de instrucción en mi ciudad de Santiago, como juez de Corte de Apelación aquí en el Distrito Nacional. Y en el año 2013 me retiré de forma voluntaria del sistema para dedicarme al ejercicio de la profesión liberal, y desde entonces así lo estoy haciendo. Soy autor de múltiples obras, especialmente de derecho penal, libros, y de cientos de artículos y ensayos, tanto de la materia penal como de otras áreas del saber jurídico. Me mueve venir a esta convocatoria impulsado en el deseo de culminar una carrera judicial, si así se quiere, en una de las altas cortes, en este caso en el Tribunal Constitucional. Pero sobre todo consciente de que como ser humano tengo el deber y la obligación de ser un hombre de servicio por y para los demás, y sobre todo para el país,
y sus instituciones. Creo que como penalista puedo aportar bastante al Tribunal Constitucional en el desarrollo de la jurisprudencia en esta materia. Entiendo que en el área procesal el tribunal, si bien ha podido rendir algunas decisiones, entiendo que ha sido un tanto tímido en la producción de jurisprudencia en materia de derecho procesal penal y sobre todo del debido proceso en esta rama. Y muy especialmente porque estamos a las puertas de la aprobación de un nuevo Código Penal por fin, así esperamos que suceda, y eventualmente el Tribunal Constitucional frente a esa realidad tendrá que trabajar mucho con el examen de la constitucionalidad de esta norma y y toda la norma penal especial que también tendrá que ser ajustada a la realidad del nuevo Código Penal. Creo que con eso he agotado mi presentación de manera sucinta. Ustedes tienen mi hoja de vida y no tengo que entrar más en detalle, y entonces estaría a su plena disposición para cualquier pregunta que tenga bien realizar cualquiera de los honorables miembros del Consejo. Muchísimas gracias, doctor Bonelli Vega. ¿Alguna pregunta? Le damos la palabra al consejero senador Bautista. Buenos días, el doctor Bonelli Vega. Buenos días. Dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional está la de intervenir entre competencias de poderes a solicitud de uno de los titulares de esos poderes. Yo le pregunto, a propósito del Congreso Nacional, ¿tiene el Tribunal Constitucional capacidad de ordenar al Congreso que se reúna y que legisle como tal? Bueno, usted ha empezado hablando de la capacidad del Tribunal Constitucional o de la competencia del Tribunal Constitucional de dirimir conflictos entre poderes del Estado. En el ejemplo propuesto de ordenarle al Congreso que legisle, pues no vislumbro yo ningún conflicto, como sí habría, por ejemplo, en el caso donde el Poder Ejecutivo dicte un decreto y el Poder Legislativo entienda que el Poder Ejecutivo ha excedido su competencia porque es un tema que debe ser por ley, y entonces ahí pudiera haber el conflicto y el Tribunal Constitucional interpretar en su justa dimensión. Pero no creo que el tribunal tenga la capacidad tampoco de ordenarle al Congreso que dicte una ley en tal o cual sentido. Lo que sí puede hacer el Tribunal Constitucional en ocasión de un recurso, por ejemplo, de control concentrado de inconstitucionalidad de una norma, es rendir un fallo, como lo ha hecho en ocasiones, sugiriéndole al Congreso que dicte una nueva ley, como hizo, por ejemplo, con la ley del Colegio de Abogados, que la declaró inconstitucional y le dio un plazo al Tribunal Constitucional, al Congreso, para que dictara una nueva ley, o una ley cualquiera donde haya un par de textos inconstitucionales. El Constitucional puede dar una sentencia exhortativa en el sentido de invitar al Congreso a que ajuste la norma a la realidad constitucional. Damos la palabra ahora al diputado Alfredo Pacheco. Buenos días, doctor. Buenos días. Aquí en su hoja de vida nosotros vemos que usted escribió un libro sobre la extinción de dominio. Así también tenemos entendido, porque este es un proyecto que, aunque el Congreso no lo ha aprobado, pero hemos estado en debates sobre la pertinencia o no del mismo. Y vemos que usted también ha participado en la redacción de ese importante proyecto de ley. ¿Qué opina usted sobre los límites constitucionales de esa figura de la extinción de dominio, y cuáles
controversia podría generar esta ley en relación a su constitucionalidad o no y sus alcances? Muchas gracias, honorable presidente de la Cámara de Diputados. Pues primero voy a poner en contexto que en el artículo 51.6 de la Constitución se establecen los juicios de extinción de dominio que permiten que el Estado pueda reivindicar bienes ilícitos, sobre todo emanados, los que fueron distraídos a través de los actos de corrupción que están más adelante en la propia Constitución consagrada la proscripción de la corrupción. ¿Qué es el juicio de extinción de dominio? Un modelo que nosotros seguimos de Colombia, y Colombia a su vez lo había seguido bebiendo la experiencia de los Estados Unidos de la famosa ley Rico. Es la posibilidad de hacer juicios sobre el derecho de propiedad por el carácter ilícito de la cosa. Una cosa que es ilícita o de origen ilícito o que resulta en ilícita o que se mezcla con lo ilícito no puede ser susceptible del derecho de propiedad. Y eso es lo que se discute en los juicios de extinción de dominio. Son juicios de naturaleza civil, no juicios de naturaleza penal, y donde no se juzga ninguna culpabilidad de una persona ni ninguna responsabilidad penal de la persona, sino la posibilidad de que ese bien sea objeto del derecho de propiedad. Y como cuando se demuestre que no es posible, el Estado puede reivindicar en su favor esos bienes. Como bien decía usted, a mí me correspondió colaborar con el Congreso en la Cámara del Senado, que fue por donde se introdujo este proyecto de ley, en la redacción del mismo. Previo a eso, yo había trabajado mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, donde mi propuesta fue establecer la extinción de dominio como mecanismo para combatir la criminalidad económica, entre los cuales están los casos de corrupción. Y me correspondió estudiar todas las normativas parecidas en los diferentes países donde este modelo de juicio existen. Obviamente que en esos países, ya con muchos años de experiencia en eso, se había, al momento de que nosotros colaboráramos con la redacción de la norma, se había pues discutido bastante los aspectos constitucionales de esta figura. Y así, por ejemplo, se discutía que en los juicios de este género no se le daba derecho, o sea, no estaba muy bien regulado el tema de la citación de las personas afectadas, y que muchas personas afectadas podían resultar, valga la redundancia, afectadas sin siquiera enterarse de lo que estaba aconteciendo. El proyecto de ley dominicano, tomando en cuenta esa experiencia, pues regula de manera eficiente el sistema de convocatoria, de manera que cualquier eventual afectado pues resulte enterado y pueda defender en el juicio. Así, por ejemplo, también el derecho al recurso. En muchos países estos son decisiones que se dan en única instancia. En República Dominicana, siguiendo el mandato de la Constitución del derecho al recurso para todas las materias, también se ajustó a este principio. En fin, que se trató en el trabajo de redacción del proyecto de ley de evitar o salvar cualquier conflicto constitucional que ya se nos había adelantado por la experiencia extranjera. Entiendo que es un proyecto de ley, primero es un mandato que la Constitución le da al legislador de que haga el proyecto de ley porque crea los juicios de extinción de dominio, y segundo, que sería algo muy importante porque permite la recuperación fácil y efectiva de los bienes sin los avatares propios del proceso penal y sus características. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de los consejeros. Presidente del Senado, don Eduardo. Doctor Bonelli, usted como penalista, desde su punto de vista,
¿el derecho a la intimidad tiene límites? Bueno, claro, el derecho a la intimidad tiene sus límites, porque, por ejemplo, el orden público, usted no puede, en honor a la intimidad, hacer actos ilícitos, violar la ley. Y ahí entonces entra un límite al derecho a la intimidad. Lo otro, y por eso es que bajo orden judicial, un juez puede ordenar que se haga, por ejemplo, un allanamiento en la morada, donde está la intimidad, y el juez controla esto y ordena un allanamiento cuando así procede. De manera que sí, no es absoluto el derecho a la intimidad, sino que tiene sus límites. Muchas gracias. El consejero diputado Víctor Fadul. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, diputado. ¿Hasta qué punto las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional reflejan un activismo judicial que afecta la separación de poderes y el papel del Congreso Nacional en el sistema democrático? Bueno, yo entiendo que real y efectivamente no hay una injerencia, porque es facultad dada por la propia Constitución al Tribunal Constitucional de dar sentencias donde controle el carácter constitucional de los actos emanados de todos los poderes del Estado, incluyendo del Congreso Nacional. De manera que cuando en una sentencia el Tribunal Constitucional dice que para que una norma dictada por el Congreso se entienda constitucional, hay que interpretarla de tal o cual modo, lo que está es cumpliendo con el mandato de la Constitución, y por tanto no se podría hablar de una invasión o de una intervención en poderes ajenos. Don Manuel, sí. Y en vista de su labor como socio del bufete jurídico Fernández y Fernández y sus vínculos personales con esa familia, ¿su posible elección no afectaría la independencia política que se pretende tengan las altas cortes? Mire, diputado, en primer lugar debo hacerle una corrección, porque usted ha empleado el término socio. Y el término socio en nuestro país tiene una acepción legal que no se caracteriza en este caso. En el caso de mi alumno, Omar Fernández, fue mi alumno en 5 asignaturas en la Universidad Católica de Madre Maestra, y en esa razón, o por esa razón, le he dado asesorías a él y a su oficina, como se la he dado a muchas otras también. Le puedo citar, por ejemplo, que he sido asesor y soy asesor de la oficina del senador Pedro Catrén, que tiene su oficina de abogados. Soy asesor de esa oficina. Soy asesor de la oficina del doctor Tony Delgado. Soy asesor de la oficina Guzmán Ariza, soy asesor y he sido asesor de la oficina de Eric Raful, ¿verdad? Y he sido abogado, por ejemplo, en mi ejercicio profesional, del ingeniero Radamés Segura, que es miembro del comité político del PLD, y también soy amigo personal del licenciado José Ramón Fadul Monchi, de Santiago, una amplia vinculación de mi familia con la familia Fadul de amistad. Ninguna de esas condiciones me hacen a mí, me afectan en mi condición de juez. Ahí estuve yo 15 años de ejercicio judicial que lo revelan. Lo conoce todo el mundo, a mí me conoce aquí todo el mundo en el país, y sabe que eso nunca torció mi condición de juez, la calidad de amigo. Que le agradezco a los amigos que nunca fueron a pedirme que lo torciera. Me refiero a eso, y vuelvo a poner como ejemplo la figura del licenciado Fadul, que fue gobernador en Santiago, siendo yo,
que fue alto funcionario, siendo yo juez en Santiago, incluso una vez diputado, por su juventud se lo digo, estuvo en mi juzgado de instrucción un asistente del licenciado Fadul, y el licenciado Fadul respetó esa amistad, nunca fue a hablarme, ni en uno u otro sentido, como le agradezco a todos los amigos que así lo hicieron. Muchas gracias, don Manuel. Le hice la pregunta es por que en su ponencia usted dijo que de llegar a que usted quiere culminar su carrera judicial en una alta corte para servirle al país. Mi pregunta fue en base a esa parte que usted pues postuló en el día de hoy para saber qué es realmente, cuál es la posición que usted tiene, porque entiendo que debe ser en base a los criterios, sobre todo que también la sociedad pretende que se elijan los jueces de la alta corte. Muchísimas gracias. No hay ningún inconveniente, diputado. Mis respuestas se han enmarcado en el marco de su pregunta. Muchas gracias. ¿No tiene, si quiere agregar algo, doctor? No, nada. Bueno, muchas gracias, doctor, por su participación. Bueno, muchas gracias, presidente, y demás miembros. Bien. En este momento... Hacer ahora, sí, señor presidente. Sí, un intermedio para que la vicepresidenta nos sustituya. Justamente, vamos a hacer una breve pausa. En breve retornamos para seguir escuchando a los aspirantes en el día de hoy. Quédese con nosotros.